vertiente interesante sobre cómo denominar la discapacidad. La normativa sigue hablando de discapacidad, por tanto yo todo el forward he utilizado la palabra discapacidad, pero también había mucha normativa en la que refleja la diversidad funcional, como el concepto de discapacidad. No, para mí es menos importante así como llamarlo, pero como toda la normativa está con discapacidad, pues se ha mantenido esta, ¿vale? Y dice que la discapacidad es una falta o limitación de alguna facultad física o mental que imposibilita o dificulta el desarrollo normal de la actividad de una persona. Y aquí es donde yo voy a hacer un poco de hincapié. Al final, desarrollar normal alguna actividad con una persona nos puede pasar a cualquiera. Y de aquí, para mí es importante hacer entonces hincapié en esto, porque puede que cualquier persona en cualquier situación de su vida necesite que le reconozca una discapacidad. Ya no solo por el TDAH, puede ser una discapacidad física, puede que en algún momento de nuestra vida veamos afectada nuestra actividad cotidiana con normalidad y que necesitemos de una solicitud de reconocimiento de una discapacidad. Que ahora veremos un poco qué es esto también, ¿vale? No se puede, lo muevo yo. Bueno, en realidad tenemos que ser conscientes de que tenemos un mundo todavía poco inclusivo. Es verdad que el mundo avanza de una manera muy rápida, que cada vez las personas somos más diversas y más diferentes y que lejos de que eso sea un factor que nos enriquezca, pues muchas veces no lo es, ¿no? Y hay bastantes estigmas y bastantes problemáticas sociales por esta discriminación. Por tanto, si tenemos un mundo poco inclusivo, va a ser muy probable que cualquier cosa que salga de la normalidad no se vea, pues como os digo, como un factor de enriquecimiento y de pluralidad. Y eso es una cosa que tenemos que tener en cuenta para entender importantemente el concepto de discapacidad. Porque discapacidad al final será, por como hemos visto antes, algo que sale fuera de lo normal, o que no puedes hacer la vida con normalidad. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que pasa con la discapacidad es que nace porque nuestro mundo es poco inclusivo. Es decir, voy a poner un ejemplo muy fácil de entender para que veamos esto de la discapacidad y el reconocimiento de la discapacidad. Si todo el mundo fuese accesible, es decir, si no existiesen escalones, no existiesen pisos, no existiesen montañas, por ejemplo, una persona que va en silla de ruedas no necesitaría una discapacidad porque podría deambular libremente por todos los espacios. ¿Qué pasa? Que durante este mundo poco inclusivo muchas veces nos encontramos con un montón de barreras que impiden que funcionemos con normalidad. Ya no solo nosotros mismos, sino que el mundo no va al ritmo, ¿no?, que necesitamos las personas. Entonces, la discapacidad solo va a ser un instrumento que en el momento en que lo necesitemos satisfaga unas necesidades personales y sociales que van acompañadas de nuestros derechos. ¿Por qué hago este hincapié? Porque al final lo que busca la discapacidad es que exista justicia social. Es decir, frente al mundo que vivimos, hay personas que se encuentran en situación diferente y entonces como la justicia legal habla de que todos somos por igual, pues hay que crear medidas de protección desiguales para las situaciones que son desiguales. No sé si este concepto se entiende muy bien, ¿no? La justicia social habla de que todo el mundo tiene que tener acceso a los derechos por igual, pero como no es real, existen medidas de protección para equiparar esas situaciones. Al final, el reconocimiento de la discapacidad no es más que reconocer que tenemos un instrumento que intenta igualar todos esos derechos que en la vida diaria y cotidiana nos igualan. De ahí a que yo haga mucho hincapié en que cualquier persona, en cualquier momento de nuestra vida, podemos necesitar el reconocimiento de una discapacidad, porque frente a cualquier situación podemos estar en una condición desigual al resto y necesitamos que nos apoyen para funcionar con normalidad. Si voy muy rápido me lo decís, ¿vale? Y bueno, entonces aquí las familias, ¿qué? Porque muchas veces recibimos a las familias que tienen un montón de dudas sobre la discapacidad, pero recibimos, pues bueno, lo que ya reciben nuestros chicos y nuestras chicas, ¿no? Todas esas etiquetas, maleducado, irrespetuoso, movido y todos esos, cuando la gente pues nos estigmatiza y nos señala. Entonces las familias muchas veces cuando vienen a hablar con nosotras y les explicamos un poco la situación y que a lo mejor sería interesante solicitar una discapacidad, muchas veces las familias somos las primeras que rechazamos un poco esta protección, ¿no?, o esta defensa de los derechos, porque claro, si el mundo ya es como es un mundo poco inclusivo
y además yo le pongo a mi hijo la etiqueta que entendemos que tiene una persona con una discapacidad, pues entonces si mi hijo o mi hija ya vive repleto de etiquetas y además señalado, imagínate si yo además le pongo una etiqueta de discapacidad, lo que le faltaba, ¿no? A mi hijo o a mi hija. Pero entonces a lo mejor nosotros estamos teniendo, nosotras, una visión muy sesgada de la realidad, porque al final el reconocimiento de la discapacidad, si venimos viendo que es necesario frente a un mundo poco inclusivo, pues entonces no es ninguna etiqueta, al revés, está intentando igualar la situación social, sobre todo, de una persona que por su situación sanitaria o social necesita de ese apoyo. Las familias debemos de abrir un poco la mente en este aspecto y centrarnos sobre todo en el apoyo que supone el reconocimiento de la discapacidad para nuestros hijos y hijas. Vale, y entonces cuando nos encontramos con una persona que va a reconocer o que va a solicitar una discapacidad, sea un niño o una niña, o sea una persona adolescente, una persona adulta, ¿qué va a necesitar? Va a necesitar aceptación y acogida. Es decir, si vivimos en un mundo poco inclusivo, que cualquier cosa que se añada a mi vida va a ser una etiqueta y un estigma, necesito que aceptemos con normalidad que necesito a lo mejor un apoyo y que tengo una situación diferente a otra persona de al lado y acojamos esa realidad. Es decir, ¿qué pasa con el TDAH cuando muchas familias se acercan aquí? Es que no sé qué hacer, no lo conozco, no tengo información, no sé si mi hijo o mi hija es diferente al resto, ¿no? Tu hijo o tu hija tiene TDAH. Acogemos, ¿no?, ese diagnóstico y vivimos con normalidad. Y ahora veremos que existen un montón de herramientas sociales para que no haya grandes dificultades añadidas a lo que enseña el propio TDAH, ¿no? No podemos... para acá. ¿Está? Sí, no podemos trabajar en que este mundo sea un poco más inclusivo si no aceptamos y acogemos pues, esta diversidad de la que estábamos hablando, ¿no? Igualmente, nuestro hijo, nuestra hija, nuestro sobrino, nuestro nieto, no sea una persona que tenga TDAH, puede que necesite a lo mejor un reconocimiento de una discapacidad y mañana puede que la necesite yo. Y me gustará lo mismo, que me acepten y que me acojan en la medida de lo posible. ¿Ya? Sí, gracias. Entonces, viene la duda más importante y la que más vemos muchas veces aquí cuando atendemos a las familias. Entonces, ¿TDAH es igual a una discapacidad? Nada, ninguna patología en sí es igual a una discapacidad. Si hemos visto que la discapacidad es como, bueno, el reconocimiento de la discapacidad es el reconocimiento de que como un instrumento para equiparar mis derechos, puede que cualquier cosa que me pase, cualquier situación personal, sanitaria, social, me lleve a tener que reconocer un grado de discapacidad. Por tanto, ¿el TDAH va de la mano de una discapacidad? No. No. Veremos cómo afecta ese TDAH, si existen otras comorbilidades, que puede ser el caso, y que todas las patologías juntas o los síntomas o la situación social que tengamos haga que precisemos de ese reconocimiento de la discapacidad. Pero el TDAH como diagnóstico no es una discapacidad, pero como no lo es cualquier otro trastorno, patología, no lo sé, una amputación puede no ser una discapacidad y te puede faltar una parte de tu cuerpo. ¿Por qué no puede ser una discapacidad? Porque no me afecta a mi vida normal. ¿Cuántas personas conocemos a lo mejor, lo extrapolamos para que sea muy sencillo, que una máquina les ha podido quitar un trozo de dedo o un dedo entero? Y esa persona no tiene reconocida una discapacidad y le falta un dedo, pero no le impide no funcionar con normalidad y hacer su actividad y su vida diaria sin ningún tipo de apoyo. ¿Se entiende este concepto con el concepto del dedo? Vale. Por tanto, recordad que el TDAH no va de la mano de tener reconocido una discapacidad. Cuando las familias vienen a solicitar información, ¿qué pueden? Hasta ahora la normativa, ahora os hablaré un poco más de la normativa, nos decía que solo podíamos, que podíamos solicitar, que no podemos solicitar este tipo de medidas. Es decir, reconocimiento de movilidad reducida, poco común, ¿no? Asociado al TDAH, no tiene nada que ver, al revés. Muchos de nuestros chicos y chicas tienen una movilidad increíble. No hace falta, no necesitamos para nada la movilidad reducida. El reconocimiento de la necesidad de la tercera persona. Es decir, necesito una tercera persona para que mi hijo o mi hija haga una vida con normalidad. Ahora luego veremos un poco esto también. Beneficios fiscales en cuanto a tasas e impuestos. Por ejemplo, si resulta que yo tengo un hijo que necesito, no puede ver
luces invasivas, ¿no? al ojo porque puede que le dé un ataque epiléptico. Yo pongo ejemplos de todo tipo. Pues seguramente cuando tenga que acceder a algún tipo de local que pueda influirle o que no pueda acceder a todo el local porque en algunos espacios existan este tipo de luces, pues entonces ¿qué hacen? Esa entrada, que no es inclusiva, que no es accesible para todo el mundo, tiene una tasa reducida. Yo no sé si... No, todavía no, ¿eh? No. Yo no sé si esto se puede entender también muy fácil con un parque de atracciones, ¿no? En un parque de atracciones pasa lo mismo. Yo siempre lo extrapolo lo que es más fácil de entender. ¿Por qué las personas con discapacidad pagan menos en un parque de atracciones? Porque no lo disfrutan por igual. ¿No pueden disfrutar de todas las atracciones? No. ¿Pueden disfrutar de todos los espectáculos? Pues igual no. Ahí, si hay muchos sonidos, puede a lo mejor que haya un chico o una chica con TEA o con Asperger que le molesten mucho los sonidos, ¿va a poder estar en el espectáculo? No. Por tanto, ¿qué hacen? Estas medidas de protección, de decir, protección, ya entendéis, de no tiene que pagar la misma cuota que paga otra persona para entrar porque no va a disfrutar de todo. Que sería lo ideal que pudiese disfrutar de todo. Pero bueno, este mundo todavía no es así de accesible y por tanto existen estas medidas con discriminación positiva para que las personas en la medida de lo posible no se vean tan afectadas o directamente afectadas entre estas situaciones. Ayudas y medidas de inclusión educativa. Una parte súper importante para la mayoría de familias que venís, porque sí que es verdad que nuestros chicos y chicas, donde más dificultades se encuentran y cuando más estas dificultades sociales añadidas al proceso educativo es en la etapa educativa. Entonces aquí es donde más familias vienen y demandan ayuda. Mar, como orientadora, pues seguramente a lo mejor alguno de vosotros se habéis llamado, os ha atendido para intentar ayudaros o informaros en cualquier situación, porque muchas veces venís demandando esta parte que es importante y ahora hablaremos también de ella. Ayudas y medidas de inclusión y apoyo laboral. ¿Por qué? Porque bueno, mi hijo a lo mejor tiene TDAH, tiene 10 años, pero tendrá TDAH cuando tenga 15, tendrá TDAH cuando tenga 24, tendrá TDAH cuando tenga 40 y a lo mejor necesita una medida de apoyo para encontrar trabajo. ¿Por qué? Porque esa medida de apoyo puede ser acudir a un centro y que haya una persona orientadora laboral que le acompañe personalmente en este proceso de gestionar un currículum, el proceso de cómo me enfrento a una entrevista porque soy súper nerviosa, porque a lo mejor me despisto cuando me están diciendo el horario y luego tengo que volver a preguntarlo y que me apoyan en esa movida. Pues, ¿vale? Prestación por hijo a cargo a cambio de tener reconocida una discapacidad para la mayoría de familias, ¿no? Por el coste también que supone muchas veces pues, las terapias, los tratamientos, y una prestación no contributiva que esto sería solo con un grado mayor del 65% de discapacidad, porque es una pensión acompañada para cubrir gastos. Una persona con un 65% de discapacidad pues tiene una discapacidad importante que obviamente influye muy fuertemente sobre su vida diaria y hay que intentar pues, proteger y paliar esa situación. Ahora sí. Aquí hay un montón de beneficios reales, os he puesto todos, como luego pasan en el Power los tendréis, pero hay un montón de beneficios reales que cambian por comunidad autónoma, pero sí que es verdad que en favor de nuestra comunidad autónoma hay muchísimos beneficios para las personas con discapacidad. Sabéis que la normativa, el Real Decreto, que además se ha actualizado ahora, es estatal, pero los estados, bueno, a nivel estatal, depositan las competencias autonómicamente y nuestra consellería se encarga de ser quien reconoce la discapacidad aquí. Y bueno, he puesto varios ejemplos, ¿no? Pues como os decía, acceso a medidas de fomento de empleo, jubilación anticipada, impuesto sobre vehículo de tracción mecánica, es decir, si una persona con discapacidad no tiene que pagar el impuesto del vehículo, tiene beneficios en el IRPF, en la declaración de la renta, tiene reducciones en el transporte, bueno, dependiendo de las circunstancias y lo que ponga la tarjeta, que ahora lo veremos, hay un montón de beneficios asociados a la discapacidad, incluso el ingreso a un centro educativo. Muchas veces pues lo hemos oído y lo hemos comentado, ¿no? Pues hay unas plazas reservadas, unas necesidades específicas y obviamente eso va a influir con el reconocimiento de una discapacidad. ¿Pacho? Sí. Voy bien, voy rápida. No, va muy bien. Ahora ha surgido un nuevo baremo. Os cuento que este baremo actual, que parece ser que tiene muy buena pinta lo que dice la ley, ya sabéis que muchas veces lo que dice la ley, aplicarlo es un poco más complicado, y entonces ahora han hecho un baremo nuevo de la discapacidad y separan la discapacidad en cuatro grandes bloques. Cuando no existe ningún problema asociado a esa discapacidad, cuando hay un problema ligero, cuando hay un problema moderado, cuando hay problemas graves o completo total, que prácticamente la persona pues, no puede hacer
las actividades de la vida diaria. Un segundo, no pases. No, era nítido. Aquí también me gusta hacer un poco de hincapié porque cuando las familias venís a solicitar la discapacidad tenéis muchas dudas, ¿no? La mayoría de beneficios de la discapacidad surgen a partir del 33% de discapacidad. ¿Esto es un problema? Sí, porque la ley queda un poco ambigua a ver de qué manera que no de verdad voy a obtener este tipo de beneficios. Pero es importante ver que la discapacidad pasa del 0 al 100 en cualquier situación de la persona. Es decir, yo puedo hacer, otro ejemplo muy básico, yo puedo hacer vida normal sin gafas. Bueno, si me quito las gafas y yo necesito unas gafas, pues igual necesito de las gafas para ver. Si yo pido la discapacidad, igual me dan un 3%, porque es insignificante. ¿Por qué? Porque han creado este mecanismo que yo hago así y lo veo perfectamente. Puedo hacer la vida normal, ¿no? Con mis gafas, entonces no tengo un problema. Pero imaginaos que de repente pierdo la visión de un ojo. Por mucho que tenga esta herramienta, obviamente sigo sin poder ver. Por tanto, cambiará de un 3% a que si yo de repente pierdo visión de un ojo, pues a lo mejor me den un 25, un 30, porque es moderado. Ya solo veo un ojo. Me afecta en mi vida diaria. Pierdo la visión periférica, pierdo reflejos, me puede influir en mi vida diaria. Y esto es un poco por lo que los baremos están diferenciados en grupos, porque del 0 al 100 hay demasiada diversidad como para no poder organizar en 4 grandes bloques y que nos informen bien qué significa esto. Por eso han hecho un bloque incluso del 0 al 4 para decir, no tienes un problema o es un problema ausente o, como dice ahí, insignificante en contraposición a otro tipo de discapacidades o de necesidades personales. No puedes, a ver si no. Ahora. Vale, el nuevo baremo, que es lo más interesante, no sé si se ha pasado una... Ya, claro, pues eso lo decido. No, claro. El nuevo baremo habla de 7 grandes esferas que yo sí que os quiero compartir, porque esto sí que es importante para nuestros chicos y nuestras chicas. Porque el trastorno por déficit de atención y hiperactividad es un trastorno que, bueno, pues eso, tiene de 0 a 100, ¿no? Puede haber una persona con diagnóstico y que pueda hacer una vida normalizada, o incluso ahora también nos pasa mucho en la asociación, que llega la persona con TDAH, llega a los 40 años, porque hasta los 40 años no ha encontrado a lo mejor grandes dificultades y con el acceso al mundo laboral, con la organización familiar, entonces se encuentran las dificultades que antes no tenía, pero tenía el TDAH, ¿no? Pues ya, igualmente trastorno. Ahora, de nuevo baremo, habla de 7 áreas importantes. Las funciones y estructuras corporales, que habla más, pues, obviamente, respecto al cuerpo. La actividad, es decir, una persona, cómo funciona frente a un tipo de actividad. La capacidad que tiene la propia persona para alcanzar el dominio de sus actividades en un entorno diario. Las limitaciones de la actividad, que es para cómo experimentamos las personas frente a cualquier situación, pues nuestras capacidades. El desempeño, es decir, si puedo vivir o no y desempeñar este tipo de funciones en mi vida. La participación, súper importante esta parte, porque dice los problemas que experimenta una persona para realizar su vida, para realizar las actividades e implicarse en situaciones vitales. Es decir, a veces nos parece una chorrada, pero es que yo le he hecho el comentario a no sé quién y no sé quién me ha pegado. Claro, es que ¿cómo participamos activamente en la sociedad? Es decir, a lo mejor tu impulsividad para compartir cualquier comentario ha hecho que otra persona, obviamente, sin justificar para nada un golpe, que me entendáis, pero ¿cómo has participado tú? ¿Has tenido estabilidad para poder participar y decir abiertamente lo que sí piensas? ¿O tu impulsividad ha hecho que digas absolutamente lo primero que has pensado y entonces, pues, obviamente, participas de una forma más agresiva dentro de la conversación, ¿no? Y la demora, es decir, cómo influye durante mi infancia, mi juventud y todas mis etapas evolutivas igual de rápido mis actividades. Es decir, me demoro mucho en poder adquirir todas estas habilidades para poder funcionar y desarrollarme como persona. Eso se tiene en cuenta. ¿Por qué he dicho que esto era súper importante? Porque en el TDAH nos pasa muchísimas veces eso. Es decir, ¿cuántas veces yo, por ejemplo, os cuento casos? He atendido a una persona que no es capaz de ver el peligro. ¿No? No, es que yo quiero... Nos hemos ido a hacer alguna actividad de ocio. No, es que yo quiero subir más a ese segundo piso y saltar, porque así voy haciendo parkour que me motiva, que me mueve, que activa toda mi dopamina y estoy súper bien, ¿no? Súper activo, súper activa, pero es que si te tiras de un segundo piso, obviamente igual no lo cuentas. Pero ¿dónde está esa anticipación, ¿no? A ver este peligro. Obviamente, eso afecta en la vida diaria de una persona.
Porque una persona a lo mejor que se anticipa, no se tira un segundo piso y por tanto ni se rompe nada o por lo menos lo puede contar al día siguiente. Súper importante que el nuevo baremo de la discapacidad contemple estas áreas que antes no se contemplaban, porque antes la discapacidad se veía mucho más cerrada, es decir, un diagnóstico sí, ¿le impide algo de diagnóstico? No. Ahora veremos también cómo manejaremos esto en la solicitud de la discapacidad, pero es súper importante que tengan muchas esferas en cuenta. Si solo tengo en cuenta la esfera médica, pues eso, TDAH, del 0 al 100 que hemos hablado de la discapacidad, el baremo es tan amplio que ¿dónde está este chico o esta chica? ¿Está en el 4? No lo sé. ¿Está en el 10? No lo sé. ¿Está en el 60? No lo sé. Porque no lo sé. Solo tengo el trastorno diagnosticado médicamente y no contemplo otras esferas. Antes, el baremo de discapacidad tenía un documento que se llamaba, que sigue existiendo, que se llama de factores sociales, y entonces podías cumplimentar y explicar quién conoce este baremo, porque muchas veces acudimos a servicios públicos que no nos informan de que existen, y ahí podías reflejar un poco qué situación social querías narrar. Sí, yo tengo el diagnóstico de TDAH ya, pero es que a mi hijo o a mi hija le repercute directamente en esto. Va al colegio y no es incapaz de tener un círculo social. Tiene fobia social y no sale, o no, como no tiene círculo, no sale, por tanto no socializa y tiene muchas más dificultades para comunicarse con el resto, para hablar de sus emociones. ¿Y dónde tienes que ir para que tengan en cuenta todas estas cosas? Ahora voy, ¿vale? Ahora voy explicándoos todo. De todos modos, ahora cuando termine la exposición me podéis preguntar lo que queráis, en la medida de lo posible. Si no, vale, ¿qué ha pasado también? Que han incluido un nuevo cuestionario. Muy importante. ¿Por qué? Porque habla de los últimos 30 días, una cosa súper real y súper actual, ¿no? Los últimos 30 días las familias rellenáis un documento, esto es nuevo, Mar, que dificulta las actividades en el contexto y en la vida real en la que está viviendo en estos últimos 30 días. Es decir, ¿tengo dificultades para mi autocuidado y mi autohigiene? Ponlo. ¿Tengo dificultades para levantarme cuando me suena el despertador? Ponlo. ¿Tengo dificultades para anticiparme al peligro? Lo pones. Y el baremo lleva muchísimos ítems. Yo he puesto el enlace, no sé si cuando apretes se abrirá más. Ahí está el Al negro. Hay que poner. A ver. Es que lo he traído para... ajustar. Sí, sí que se nos va a abrir. A ver si tenemos suerte. A ver si tenemos suerte y lo podemos compartir en pantalla. Pues creo que no. A ver. Y os lo puedo mostrar para un poco que veáis lo que es, porque a veces hablamos de cosas y se quedan un poco en el aire. Aquí lo tenemos, lo voy a compartir. ¿Lo veis, verdad? Sí. Voy a ampliar ahora. Dame un segundito. Todos esos ítems son los que nos tenemos que rellenar. Ah, no salen, mira, no salen. A ver. Compartir. No, voy a dejar de... No está compartido, voy a dejar de... Bueno, pues dinos unos cuantos y ya está, ¿no? A ver si ahora sale. Yo sí que lo estoy viendo. Ahora. Sí que lo está, a través de la web sí que se está viendo. Sí, En casa lo veíais, Sí, qué sí. suerte. Ahora me ayudas. Pero veis, está siempre en castellano y valenciano, ¿vale? Pero unida. Pero pone parte de tu cuidado. Ducharse, lavarse, cuidado de sus partes del cuerpo, vestirse, comer, beber. Esto bueno, es muy básico, pero muchas veces, dependiendo de la situación y el momento en el que estamos, no sabemos. Aquí, movilidad. Conducir, sé utilizar los medios de transporte, sé desplazarme. ¿Cuánta dificultad de orientación tenemos con el TDAH? Nosotros tenemos un proyecto que se llama GDA, que es los sábados, y hemos hecho una apuesta importante por trabajar en el tema de transportarnos en transporte público y el movernos a pie. Pero no porque no nos guste ir a los sitios de transporte público, porque hay que trabajar la orientación. Es que parece una cosa súper básica, pero incluso hacemos actividades con un mapa de referencia y localizar estos puntos, porque muchas veces no hay capacidad de organizarse. Bueno, también hay un montón de transportes públicos. Imagínate toda esa información cuando llegas a decir, bueno, ¿cómo puedo llegar a la otra punta de la ciudad? ¿Con bus, con tranvía, con metro? Bueno, me he perdido en el segundo paso. Dime primero el bus, digo después el metro, dime, bueno, pues tengo esa capacidad de desplazarme, de cambiar, de conducir un propio vehículo o de ir en bici con alerta a todas las cosas que pueda pasar. Aquí. ¿Puedo manejar bien el estrés? ¿Puedo llevar a cabo una tarea? ¿Qué pasa con estos chicos en estas chicas? Una tarea, pues igual la llevar a cabo un medio, porque si no me interesa, primero que si no me interesa, y segundo que a lo mejor no puedo centrarme y ocuparme de varias tareas, y ocuparme en una única
tarea me lleva bastante esfuerzo. O sea, habrá que medir en qué medida puedo hacer esto, puedo llevar una rutina diaria, manejar mis emociones. Yo de repente he podido controlar un impulso y un golpe y un puñetazo o darle una patada a alguien porque me está molestando. Por después de no sé cuántos años, en 2022, cuando se hizo el Real Decreto, que se aplica en 2023, empezamos a hablar de esto de una discapacidad. O sea, ahora estamos en el momento en el que empezamos a tener posibilidades, porque mira, incluso aquí, interacción interpersonal, relaciones familiares. Aquí ya no os voy a decir nada porque yo no estoy en vuestras casas, pero me lo contáis todos. Me lo contáis absolutamente todos y todas. ¿Qué hago con mi hijo? Es que encima tengo otro hijo y es que no paro de discutir y es que no paro de decirle y es que me siento mal porque le he dicho 20 veces una cosa y al final discuto con él o con ella, pero es que si no se lo digo 20 veces no lo va a hacer y si no nos sentamos y discutimos durante 3 horas no lleva el trabajo hecho y sí, hasta ahora cuando hacíamos un reconocimiento de una discapacidad nadie tenía en cuenta estos sí, pero es que estos sí nos afectan muchísimo en nuestra vida diaria, en la nuestra familia. Y en la del psicologista directamente, porque ya hemos visto que si lo que recibo son un montón de etiquetas y un montón de señales, solo falta que en mi casa me señalen y me etiqueten más. ¿Qué pasa? Porque no somos superhéroes y superheroínas, lo intentamos. Yo no soy madre, pero a mí me parece que todos los padres de los madres superhéroes y superheroínas. Yo os escucho y digo, o sea, yo no sé cómo lo hacen. Ellos deberían de darnos a nosotros infinitamente charlas. Yo me voy con los chicos, me voy un rato, ¿no? Pero los padres que aguantan ahí todos los días, por fin empiezan a reconocer que dentro de esta familia... No, de trabajita y ponte a el trabajo de 16 años. ¿Cómo estás tú en el cole? Es muy importante que ahora esté este cuestionario para que los profesionales que lo valoran, que ahora lo explicaremos, tengan un apoyo y vean también un poco cómo pasa. Este cuestionario lo tenemos colgado en alguna página de consejería. Sí, ahora voy. Para ir estudiándonoslo cuando nos lo manden. Claro. Voy a compartir el Power. Vale. Bueno, y aquí han creado una parte nueva interesante que yo confío menos, pero me parece súper interesante que esté en el documento oficial, que es un poco qué medidas te gustaría que tuviese tener al solicitar la discapacidad. Obviamente es un poco la carta a los Reyes Magos, ¿no? O Papá Noel, me da igual. Es como, yo hago mis deseos, pues ayudas para habilitar mi vivienda, vale, muy bien, pero ayudas para, no sé qué, pues ahí tenéis una parte de decir, bueno, qué realmente necesito, y cuando los técnicos y profesionales, las técnicas, lo vean, es súper interesante que conozcan qué decís, rellenar absolutamente todo lo que tengáis que decir. Voy a volver a compartir el... Sí, ahora os digo lo que me preocupa ahora. Es volver a la página que está. Es aquí a ver si puedo compartir pantalla. ¿Veis la presentación? ¿Me confirmas que se puede ver otra vez la presentación? Sí, ya se ve. Vale, gracias. ¿Por qué me deja presentar desde aquí? Como esto me lo tapa. No. Un segundito ahí. Aquí. Vale. Sí, pues pasa la señal. Vale, aquí, la siguiente ya. Vale, aquí. Entonces me preguntáis muchas veces, bueno, ¿y cómo puedo hacer esto? ¿A dónde? Coge ¿Ya te va? ¿Cómo puedo hacer hoy en día de dos formas, presencialmente y telemáticamente? Aquí pone otra vez de solicitud. Bueno, eso son cosas de idea. Se oye mal. Se oye mal, dice que se oye mal. ¿Se oye mal? Es que alguien no tiene silenciado el micrófono y se mezcla contigo, creo. Pues silenciar, por favor, los micrófonos, ¿vale? Vale, entonces mucha gente nos preguntáis cómo solicitarlo. Se puede solicitar vía presencialmente, aquí está todo explicado, en ayuntamientos de la Comunidad Valenciana o en cualquier oficina del PRO, y podéis solicitar cita previa, porque sin cita previa no se puede acceder, llamando al 012 o a ese teléfono, incluso accediendo a este enlace web. Es decir, desde casa puedo solicitar la cita sin tener que llamar o desplazarme a ningún sitio. Y en la propia dirección territorial que Consellería de esta provincia. Ya sabéis que aquí en San José de Calasán, ¿vale? Aquí en la ciudad de Valencia.
¿vale? Aquí hay Samsung de Carlsam, donde está el centro de valoración. Y de forma telemática. Ahora no lo voy a compartir porque ya habéis visto que compartirlo, pero donde está el clip y el enlace, si le dais cuando veáis ya, cuando tengáis subido el Power, le daréis y directamente os lleva a la tramitación electrónica. No necesitáis ir a ningún sitio ni hacer nada. Desde vuestra casa podéis solicitar el grado de discapacidad, el reconocimiento de la discapacidad. No necesitáis ir a ningún sitio. Lo único que va a reconocer el grado de discapacidad es la documentación que entreguéis. Desde vuestro ordenador la podéis entregar toda. Que queréis ir presencialmente a una oficina y hacer el registro, que nunca se os olvide llevaros el resguardo. Cuando hacéis un registro en presencial, siempre os sellan, os dan una pegatina, depende de la organización que lleven, si es un ayuntamiento o si es... Pero siempre tenéis un registro de entrada de esa documentación. Importantísimo guardar ese registro de entrada porque va a ser la fecha inicial en la que tú solicitas el reconocimiento de la discapacidad. Súper importante. Vale. Muy bien, Sandra. Sí. Novedad. A ver, ya existía dentro de la discapacidad que la ley marcaba que tenían 6 meses para resolver. La ley, ¿vale? Hemos tenido discapacidades que han tardado 1 año en resolverse, 1 año y medio. Sí que es verdad que últimamente se han agilizado mucho los trámites y tenemos resoluciones muy anticipadas que de repente estábamos tramitando a lo mejor alguna discapacidad, algún reconocimiento aquí y de repente nos han dicho en 2 meses, ya tengo el sí o ya tengo el no. Y dices, ostras, qué rápido. Sobre todo si se trata de menores de edad. Entonces, están intentando agilizar muchos trámites. ¿Qué lleva de nueva esta normativa que no teníamos antes? Que antes había que renovar la discapacidad, es decir, mi hijo o mi hija tenía reconocida la discapacidad y yo 6 meses antes tenía que mandar toda la documentación para que lo renovaran. Solo puedo 6 meses antes. 7 antes no es válido, no está en tiempo, ni en forma, ni en plazo. 6 meses antes de que caduque puedo pedirla. Y desde los 6 meses a 5 antes, a 4 antes, a 3 antes, siempre lo puedo pedir, pero no antes de 6 meses. ¿Qué pasaba? Que si no resolvían en 6 meses, habían pasado 7, 8 meses, mi hijo llevaba o hija llevaba una tarjetita con una discapacidad caducada, por tanto, no era válida para nada. Ahora la ley cambia. Si tú has hecho en forma y en plazo esa solicitud para la renovación, aunque hayan pasado el tiempo y la consellería no haya respondido lo rápidamente que tenga que responder, tu certificado sigue siendo válido. No pierde de forma anual, ¿no? Pero tú tienes que... No, anual no, ahora os cuento eso, ¿vale? Os cuento enseguida porque creo que viene ahora. Viene ahora, no sé si. A ver si me pasa. Vale. Procesos. ¿Cuál es la discapacidad? Ya os cuento bien lo que viene ahora del sí y el no. Primero la solicitaremos. Importante, toda la documentación. Hay un apartado dentro de la solicitud que os dice que si aceptáis, que permiten revisar vuestros datos económicos, de padrón, de libro de familia. Si le dais a aceptar, lo revisan ellos, no tenéis que adjuntar nada. Si no le dais a aceptar, tendréis que adjuntar todo, el libro de familia, residencia, bueno, absolutamente todos los datos que os piden. Mi consejo, aceptar, si es que lo van a revisar todo. Aceptar. Importante, aquí os he puesto documentación. ¿Por qué? Hay una expresión muy valenciana. Contra me supre mis dos. Si yo les dejo súper claro qué le pasa a mi hijo o a mi hija, no hay dudas. Ahora, si yo llevo, como os he dicho, mi diagnóstico de TDAH de 0 a 100, pues igual me dan un 20, que hay beneficios reales no me vale para nada. Igual me dan un 50 y dices, ostras, de repente mi hijo está peor de lo que me pensaba, porque claro, son porcentajes en el aire, acompañados de un diagnóstico de TDAH de X años o con X tratamiento, pero se queda en el aire. Mi consejo, la máxima documentación posible. Es decir, mi hijo acude a terapia, un informe de su terapeuta. Mi hijo acude a la USNIA, un informe de la USNIA. Mi hijo va al médico de cabecera cada 2 por 3 porque se rompe cada 2 por 3 un hueso, pues que el médico de cabecera haga un informe o refleje, o que os den el historial médico, que también lo podéis sacar telemáticamente, pero reflejando que en un año se ha roto 7 veces el mismo brazo. ¿Por qué? Porque no para, quieto, o no se anticipa, o no puede ver el peligro. Toda la documentación que podamos aportar, que les dé la realidad de nuestro hijo, nuestra hija, nuestro familiar, es súper importante, porque al final quien valora, vamos a la segunda parte, es un tribunal. Perdón, como que te acumulan las cosas o si te tienen en cuenta el TDAH, no te tienen en cuenta Te acumulan todas las que tenga cosas. un problema de... Sí, tienen en cuenta todo, de hecho ahora hablaremos de eso, pero tienen en cuenta todo. Y es más, súper importante que guardéis el registro que teníais, porque vale, mi hijo tiene diagnosticado TDAH.
tiene X problema, yo lo veo, o mi hija, lo veo y digo, tengo que solicitar la discapacidad porque en el cole necesito medidas de apoyo, porque lo que sea. Pero es que ahora resulta que a los 2 meses de haberlo solicitado, que aún no me han resuelto, me han diagnosticado, me lo invento totalmente, que tiene TEA o algún rasgo TEA, o que tiene trastorno obsesivo compulsivo, o que, me invento, cualquier cosa. Entonces yo la junto, tengo un registro, tengo un código que me han dado, telemáticamente yo lo puedo acceder y presencialmente igual, con el mismo número de código, yo voy con el documento que tenía y digo, a este expediente añádele esta situación. Y Porque si no tienes ya otra experiencia, perdón, si la has perdido por lo que sea. Y que hay diagnósticos posteriores que añadir. acudes a consellería y registras que tú registraste esto, que no tienes el documento oficial que tenías, pero que tú al expediente en nombre de tal persona con tal DNI quieres adjuntar este informe. Y obviamente intentar no perder otra vez este papelito. Pero por eso yo digo que es muy importante que ahora, en la medida de lo posible, ya que están haciendo que la administración sea accesible, porque la ley también lo dice, lo puedes hacer telemáticamente. ¿Por qué? Porque una vez tú lo haces telemáticamente, aunque pierdas el resguardo, accedes a tu carpeta y ahí tienes todos los registros que has hecho. Trabajar electrónicamente con la administración, como ciudadanía, nos interesa. Eso lo digo ya como persona ciudadana de a pie. ¿Por qué? Porque la administración, por suerte, no funciona muy bien y muchas veces dependemos también mucho de la persona que esté revisando, que esté documentando, que haya guardado bien el documento. Os lo digo por experiencia personal que he trabajado para la administración. Ya por saturación también a veces, no digo que las personas trabajen mal voluntariamente, pero a veces hay mucho trabajo. Entonces, telemáticamente no hay dudas. Yo he perdido el resguardo muy bien, pero yo entro ahí y como la huella digital existe, se ve qué registro he hecho, qué he entregado, qué no he entregado, si estaba en forma en plazo, si no, lo puedo ver todo. Entonces, mi consejo es que ante la duda, y si tenéis acceso en casa, no os desplacéis a ningún sitio y lo hagáis telemáticamente, y que si alguien necesita algún tipo de apoyo para hacerlo, que nos llame y les explicamos un poco cómo es el procedimiento. Aunque es muy cómodo y muy fácil y muy intuitivo, pero aún así cualquier duda pues se pregunta, que para eso estamos. Y entonces nos habíamos quedado con la valoración. Yo ya he hecho la solicitud, estoy dentro de forma de plazo, he presentado todo el medio de computación, he hecho caso a Esther y he puesto hasta el último informe que me han dado para que no haya dudas en la situación de mi hijo y de mi hija y paso por un tribunal que está en el centro de valoración. En la fase previa de solicitud, mira que tú puedes marcar acceder a todos los datos. Sí. Si marcas eso, no te permite la aplicación subir por tu cuenta. Sí. Vale. El hecho de que marques acceder a la documentación no te impide que tú puedas adjuntar. El PDF de solicitud es un autorrellenable y tú marcas que aceptas y tú subes la solicitud, pero tú puedes ir subiendo cualquier tipo de documento. Vale, pero pensaba que si marcabas que acceder a la documentación que tiene la administración te impedía subir pues, un informe que tiene tu terapeuta donde especifica cuál es la evolución o cómo, en qué situación se De hecho, en la solicitud es un documento que es un PDF que tú tendrás que subir y ahí es donde te vas a aceptar. La plataforma solo ve que tú subes información, no te va... Pero luego lo ven, porque sí, lo ven todo. Si el tribunal ve que tú has marcado que lo lean directamente desde la administración, se olvida del asunto que tú has puesto. No, como más como para la documentación económica tuya y todo ese tipo de cosas. No, también para el libro de familia o para la residencia, porque... Sí, datos oficiales, esos son datos más oficiales. Y lo que de verdad que tú vas los su nombre. Solicitud, si tú marcabas una cosa, como que ya es que si no, ellos a la hora de ver todo lo que les has mandado dicen, pues lo miro directamente desde la administración y dejo aquí este documento que no... Eso es mucho más para que tú no tengas que mandar, porque es que si no es enrevesado, porque tienes que mandar el libro de familia, a lo mejor el padrón. Sí. Entonces, esa documentación que burocráticamente no es la importante para el reconocimiento de la discapacidad... Es saber que una cosa no quita la otra. No descarta que después digan, esto no lo miramos porque como ya me ha marcado que lo miramos desde la administración, pues esto no es incompatible. Vale. Una pregunta, y en lo de la documentación, si del colegio nos hacen algún tipo de informe de cómo ven al peque... El informe psicopedagógico del colegio es súper importante. Vale, por eso. Sí. Y ahí, Mar, que no me mate mucho por insistir. Vale. Si no lo tenéis, el anual de ese año escolar, insistir y que os lo den si de verdad vuestro hijo necesita apoyo, aunque de normal los coles, si vuestro hijo necesita apoyo, lo hace, lo tiene creado. Bueno, los coles ya luego hablamos. El centro, hay un tribunal, un multiprofesional, es decir, no solo va a haber un médico, lo que vais a leer,
lo va a leer posiblemente a lo mejor un psicólogo o una psicóloga, lo va a leer posiblemente un trabajador o una trabajadora social. Por tanto, las 7 áreas que estábamos intentando hablar antes de baremo se estarán valorando por los profesionales que correspondan. Por eso es importante toda la información que le demos. Porque a lo mejor hay un trabajador social, yo tiro para el mío, claro, que dice, sí, médicamente tiene TDAH, pero es que tienes un informe que te dice que le dificulta todo, que no tiene un grupo de amigos, que no puede socializar, que se anticipa y se pone en peligro constantemente. Ostras, es que por mucho que su TDAH no tenga ninguna otra comorbilidad, es que se tire de un segundo es peligroso. Hay que proteger esa situación. Porque si se va a romper el brazo, no, un segundo, si se va a romper el brazo 7 veces, va a tener que pagar medicación 7 veces, va a tener que hacer, si esta familia tiene un sobrecoste o tiene situaciones sociales, que obviamente todos los profesionales tienen en cuenta, pero que cada uno pone su ojo, ¿no? Como os digo. Quería preguntar. Sí, sobre el tema de la documentación a presentar. Evidentemente, cuanto más gente sea, mejor. ¿Pero hay alguna limitación No. por el tipo que sea la documentación? No. Lo que sí que os aconsejo yo es que cuando hagáis algún tipo de renovación, lo viejo lo tienen. Es decir, todo lo que obra en poder de la administración ya está en poder de la administración. Si el diagnóstico de TDAH está de 2007, tú ahora para solicitar nuevamente lo entregas desde cero, lo vas a entregar, pero si luego la renovación es dentro de 5 años, ahora veremos por qué, tú dentro de 5 años ese diagnóstico no tienes por qué entregarlo, ya lo tienes, y ya tenías una discapacidad reconocida por ello. Ahora pues si ha habido algún tipo de agravamiento o cualquier cosa. ¿Y la solicitud, si es menor, hay que hacer la nombre de él o la madre? Ahí están las 2 partes. Tú pones el nombre de la persona que quieres que se reconozca la discapacidad y el representante legal que lo solicita. Como la mayoría de documentos ya oficiales tienen ambas partes. Importante también que os hable de la cita. La ley refleja que nos tienen que citar. Es decir, si tengo alguna duda sobre todo lo que me has presentado, os tengo que citar. Normalmente no nos citan, ¿vale? A no ser que tengan dudas en toda la documentación. Por eso, contra más documentación, nos ahorramos la cita, porque la cita se lo va a demorar. En el tribunal del centro de valoración, es todo lo que adjuntas lo leen y tal, pero cuando son casos de menores, no tendría que ser como cuando tienes una discapacidad que no es permanente y tú de forma física te tienes que personar ante un tribunal. Claro, eso es lo que estoy diciendo, justo que pueden citarte para que vayas, pero si no... Con el menor. Me refiero a la hora de ver al menor. No hay ningún tipo me refiero, aparte de los documentos. Sí, hay una cita para que vayas y acudas, siempre que tengan dudas. Es decir, si ellos tienen tu documentación... porque a mí me la han reconocido después de mucho... Sin ir al tribunal, sin haber ido a la cita. Exacto, claro. Mi hijo no iba a la cita. Claro. No, porque no han tenido dudas de lo que decías. Si alguna vez les tienen alguna duda, pueden citarle y ver y preguntarle. Y eso he apuntado documentación que ha salido después. Estoy en proceso de meter más cosas que han ido saliendo. Porque su situación es peor, es decir, sí, está más agravada. No, y tiene comorbilidades. Ahora sí nos cuento también un poco. Y luego llegarán 2 partes importantes y aquí vuelvo a hacer hincapié con trabajo social, ¿vale? El certificado de discapacidad, te dirá que sí o sí no, y dirá que tiene una discapacidad de X porcentaje. 33, 24, 60, me da igual. Y tiene el dictamen médico. Obviamente tiene el dictamen porque tiene esa discapacidad, aparte la parte social y la parte médica. El dictamen es personal e intransferible. Es decir, cuando nos soliciten el certificado de discapacidad, lo que yo tengo que aportar es el certificado. Cuando me lo resuelven, tiene 3 hojas. Tiene la información de la resolución, el dictamen y el certificado. A no ser que por algún motivo en concreto, cualquier cosa, la documentación que nos pida la administración, por ejemplo, un cole, que a lo mejor sí que necesita el dictamen pues, para tratar, ¿no? Pero cualquier otra cosa, yo quiero sacar el bono del bus, yo llevo el certificado. A nadie le importa mi diagnóstico personal. ¿Vale? No porque haya un estigma, que no pasa absolutamente nada, pero es que es mi diagnóstico personal y es una documentación sanitaria. Y porque hay que hacer el carnet. Sí. Sí, el carnet es lo que lleva la información del certificado, que te pone la validez y el grado. Pero la documentación lleva un dictamen médico. Ese dictamen no es obligatorio que lo presentéis en casi ningún lado, ¿eh? Lo digo porque muchas veces lleváis toda la documentación y ahí va la vida de una persona, sanitariamente hablando y socialmente hablando. Entonces, si nos piden el certificado, con el papel del certificado no debería de necesitar nadie nada más. O la tarjeta. La tarjeta siempre acompañada del DNI. No, en los coles sí que hace falta para poder hacer el informe sociopsicopedagógico, porque si te dicen un grado de discapacidad de un 33, pero no sabes por qué, no sabes si le tienes que poner PT, AL o nada. Entonces sí que la figura del PATI. Claro, muy bien, claro.
¿vale? Entonces eso sí que es importante en los coles. El patio. Pero el patio va por dependencia, no por discapacidad, pero como sé que os va a interesar, ya, vale. Si me dan la discapacidad, si me reconocen la discapacidad o si no me reconocen la discapacidad. Si me reconocen la discapacidad, tendré un documento formal, que os lo he dicho, que tiene 3 páginas, y me darán una tarjetita que pondrá la validez, sobre todo en el territorio nacional, porque vale en todo el territorio nacional. Me pondrá válido hasta tal fecha o permanente, si es permanente para toda la vida, el grado de discapacidad, si tiene movilidad reducida o no, y si tiene necesidad de tercera persona. Es una tarjeta para que no tenga que ir con todos mis papeles. Se puede mover el grado de discapacidad, ¿no? Sí. Como me vas juntando documentación. Sí. Vale. Revisión, súper importante. Se agrava mi situación, aunque ya lo tenga reconocido, yo pido una revisión. Oye, mira, es que tengo un grado de 33%, pues claro, ahora tengo una conmovilidad nueva y eso le necesito mucho más apoyo. Entonces, revísame y súbeme las características. Y tiene unas características concretas, es decir, pondrá exactamente la situación de esa persona. No pondrá solo grado de discapacidad 33, no. Como os he dicho, si tiene movilidad reducida, necesita una tercera persona y la validez del documento. ¿Es la revisión ahí en tiempo? No. Igual cuando te la acaban de dar, en la resolución, igual sí que te indica que, por ejemplo, algo así, no lo vuelvas a solicitar porque como se tiene que prolongar en el tiempo una situación para que tú la puedas valorar. No, es No, en el pero- caso de María me dieron una discapacidad del 10 por 2 años, desde servicios sociales hasta que no han hecho los 2 años, a pesar de que el informe ha dado una vuelta tremenda, ¿vale? No me lo han revisado y ahí sí que han acabado la asistente de la unión. La trabajadora social, ¿no? Sí. Ahí sí Es que ha que sido no. ella la que me ha 2 años dicho con el que- 10% y me quedo con el 10% y situación peora, no, hay que reclamarlo y hay que... Como ahí pone revisando en 2 años. Importante, yo no voy a ser una enemiga del sistema, pero las trabajadoras sociales municipales tienen a veces trabajo y no informan como deberían informar. Yo he formado parte de eso, hablo con conocimiento de causa, de todas las cosas. Por tanto, no pasa nada, porque hemos venido a hablar, nos han dado una chapa de 1 hora y media y nos han dicho que lo puedo hacer telemáticamente. Pues me da igual lo que me digan. Yo hago el registro porque mi hijo o mi hija está peor, o tengo otro diagnóstico, o le está pasando lo que sea, y aunque el en servicios sociales lo demoren un poco, o incluso pedir cita me cueste 1 mes y medio, yo telemáticamente lo hago. ¿Que tengo la cita? Pues le diré a la trabajadora social, he hecho este registro, he hecho no sé qué, he hecho no sé cuánto, lo he hecho bien, y que te asesore. Pero telemáticamente y autónomamente lo podemos hacer. Y va a pasar por un valorador, es decir, que si de verdad no considera que haya si no considera que hay un empeoramiento, te lo dirá, y lo podrás reclamar, que ahora veremos. El informe pedagógico del cole, si tú lo solicitas, ellos están obligados, ¿no? A dártelo. Y se hace a final de curso, ¿no? No. A ver cómo funciona esto. Si queréis, acabamos de Sí, luego las preguntas, ¿vale? Si me dicen que no, yo tengo una reclamación formal que poder hacer yo autónomamente también, normalmente en el plazo de 1 mes, ¿vale? Yo tengo, aquí muchas veces ofrecemos un documento, pero podría ser a mano, escrito por vosotros. Oye, yo reclamo ante la administración que y quiero que revisen bien este documento. Lo podéis escribir, hay documentos formales en internet y aquí en la asociación tenemos un documento como base por si alguien quiere hacer esta reclamación. Y en base a esta reclamación adjuntaremos nueva documentación si tenemos y haremos fehacientes que lo que estamos diciendo es demostrable con que nuestro hijo o nuestra hija tiene estas dificultades. Si no, podemos recurrir al juzgado de lo social. Mira, yo he recurrido después por 2ª vez, la he solicitado y no. He reclamado y no. Entonces puedo ir al juzgado de lo social. Voy a entrar el tema enrevesado, ¿vale? Me queda mucho de meteros ahí. ¿Cuál es nuestro papel como familias? Súper importante. Gestionar todo esto, o mi hijo mi hija no va a poder gestionarlo. Entonces, pues nos ha tocado esta percha de decir, gestiono por mi hijo, por mi hija, porque obviamente no va a poder hacerlo de forma autónoma. Comunicar todo a la administración, a mi hijo, a quien sea. Soy un altavoz de su situación. Tengo todo el derecho a comunicar qué le pasa a mi hijo en el cole, en las extraescolares, en la asociación, en los scouts y va a los scouts. Tengo derecho a comunicar y que todo el mundo sepa qué pasa. Muchas veces con el TDAH nos pasa muchas veces, ¿no? Los familiares, que yo no quiero que nadie lo sepa. Y no, que lo sepa. ¿Qué pasa? ¿Qué hay TDAH? ¿Qué pasa? No pasa nada. Absolutamente nada. Que se sepa. Comuniquemos, ya es un altavoz de lo que pasa, ¿no? Y acompañemos. Obviamente, nuestros chicos y nuestras chicas están agotados, en general, de la vida. Yo les entiendo todos los días.
porque están hartos. O sea, entre las etiquetas, el cansancio, que es que, claro, mi compañero va al cole y por la tarde va no sé dónde, pero yo por la tarde no puedo ir a no sé dónde porque me pago toda la tarde estudiando también, porque es que me cuesta, es que hago no sé qué. Es que le he dicho a mi compañero no sé qué y encima me he pasado, porque claro, no me he controlado y le he dicho no sé cuánto. Es que es un agotamiento constante. Pero si nos acompañamos como familias, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que acompañarles, aunque nosotros igual estemos igual y nos encantaría que nos acompañasen, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién puede ser entonces mi apoyo como familia o como chico? ¿Quién puede ser, o chica, quién puede ser la piececita del puzzle que dices, vamos a ver, esto tengo que cuadrarlo y meterlo todo bien porque es que esto ya está siendo un caos en casa, en el cole? Sí. Pues la clave del éxito, las organizaciones y los profesionales. Mi hijo está saturadísimo, no puede más, necesita acompañamiento, pero a lo mejor yo también, como madre y como padre. ¿Quién me va a asesorar? ¿Quién esté colaborando absolutamente conmigo a todas horas porque está viviendo lo mismo que yo? Que es lo más fácil, ¿no? Yo soy aquí una profesional, pero Mar y las miembros de la Junta son personas que están en la misma situación que vosotros. Y vosotras, y a lo mejor yo en un futuro también, no sé. Tendría que estar ahí, ¿no? Y los profesionales. La clave del éxito es que el profesional me diga lo que tengo que hacer. Yo no os voy a decir cómo tenéis que ser como padres o como madres porque no tengo ni idea. Pero os puedo decir cómo podéis tratar una discapacidad, tramitarla. Os puedo decir que veo en vuestros hijos que es importante, ¿no? Os puedo decir que veo en vosotros que puede ser importante. Y las cosas que estáis haciendo bien, las cosas que creo que a lo mejor pueden perjudicar un poco. Oye, es que, ya no os digo del tratamiento directo, pero oye, es que cuando te dije que presentes la documentación, acuérdate que se te olvidó no sé cuántos. Los profesionales somos un acompañamiento total. Y las organizaciones hacen una fuerza increíble, increíble. El claro ejemplo de que sois un buen altavoz. ¿Qué pasa? Ahí, ahora ves, ahora lo habré pasado. Es cuando vais de la mano de profesionales y de organizaciones. Si no vais de la mano, se nota mucho. Y cuando reivindicáis vuestros derechos, que vuestros hijos tienen unos derechos. Y tienen el mismo derecho que el que tiene al lado sin un TDAH. El mismo derecho. Ni más ni menos. El mismo. Pues los tratan peor. Y si la situación a los adultos y las organizaciones es un desastre. De consellería en consellería. Pero entonces no te hace caso nadie, porque es en general. Llamas al particular que te dan de consellería, te pasan la pelota de unos a otros. Llevo detrás de la inspectora de zona del colegio de mi hijo más de 1 año y medio y aún no le he puesto cara. No se presenta a las reuniones de los ayuntamientos. Es como la mujer invisible. Un segundo. Ya no puedo hacer mucha cosa. Pero, aunque parezca mentira, se consiguen cosas. Porque hemos hablado de que resulta que la discapacidad nos otorga derechos y no sé cuántos. Pero cuando estamos hablando y estamos alzando la voz, ostras, ya no es necesario acreditar una discapacidad. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo... Mira, se me puede perder ahí. Lo que están haciendo las organizaciones es levantar la voz. Oye, no es necesario que mi hijo tenga que reconocer en esta sociedad una discapacidad y que tiene dificultades. Es que las tiene. Tenga o no una discapacidad, las tiene. Habrá que dejar de hacer estas tonterías, ¿no? Habrá que buscar un mundo más inclusivo. Si el mundo fuese inclusivo, no estaría yo tramitando y teniendo que tener y luchando por un 33% para que en el cole, no sé qué. Ahora ya no. Las medidas de las becas para los alumnos con TDAH ya no necesitan de un 33% de discapacidad. ¿Y qué ha pasado con esta nueva noticia? Ya casi termina. No, pues está en una noticia que dice, ostras, de repente les ha hecho pensar al Tribunal Supremo. Tope con ello. Y dices que hay una ley orgánica de educación que recoge que tienes que asegurar, ¿no? Que las administraciones educativas tienen que asegurar los recursos para cada alumnado. Pero ya lo decía la ley. Pero si no hubiésemos alzado la voz, seguíamos teniendo que necesitar un 33% de discapacidad. Explica que la ley de educación recoge diferentes diagnósticos, pero que no es un listado cerrado. Por tanto, el tribunal ha dicho, si no es un listado cerrado, pueden incluirse cualquier tipo de diagnóstico de este listado. Y define que el TDAH puede incluirse, claro, en el apartado de alumnado con necesidades de apoyo. ¿Por qué? Porque no es un listado cerrado. ¿Este ya lo decía la ley orgánica? Sí, ¿se estaba aplicando? No. ¿Cuándo ha empezado a aplicarse? Cuando las organizaciones han levantado la voz. Las organizaciones sois vosotros. Las asociaciones sois los padres y las madres. Si los padres y las madres no hubiesen levantado la voz, seguiríamos teniendo que necesitar el 33% de discapacidad para este tipo de trámites. Entonces, porque no los TDAH normalmente te aseguran un PT, pero te niegan una L. Bueno,
Eso ahora lo hablaremos. Son viviendo explicamos desigualdades. Es decir, la trabajadora social que me ha atendido y me ha dado bien información, bueno, pues yo me uno. ¿Qué tengo? ¿Una organización que tiene una trabajadora social y una psicóloga trabajando por mis hijos y mis hijas? Que llamen. Yo sola no puedo, pero a lo mejor llama a la asociación y hacen caso, por desgracia es así, porque la asociación da voz a muchas familias, no solo a una. Oye, me han llamado ya 2 veces de tu centro educativo que resulta que está pasando esto, por favor, vigilad que esto pase, porque las familias tienen dificultades, tienen no sé qué, y aunamos fuerzas para erradicar ese tipo de desigualdades. ¿Eh? Y creo que ya, sí. Muchas gracias por vuestra atención.